Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que va a ser la primera vez que coincida con el senador Melgar cuando viene aquí a la tribuna y dice que una y otra vez se vienen a repetir los mismos argumentos y argumentos que no se corresponden con la realidad. Y efectivamente creo que así ha sucedido, más cuando se insiste en que con esta reforma no se pierde el dominio de la nación sobre los hidrocarburos, que con esta reforma no se entrega la renta petrolera y que con esta reforma los mexicanos seguirán siendo propietarios de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, aunque la reforma dice que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son propiedad exclusiva del gobierno federal. Entonces, yo creo que hay que ubicar la discusión en su justa dimensión y yo voy a referir solamente a un aspecto del conjunto de leyes que corresponden a este dictamen. Y es un asunto que debería de estar incorporado en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, donde se les olvidó un pequeño detalle y que considero que es una omisión importante, porque en esta Ley de Ingresos de Hidrocarburos no se define lo que es la renta petrolera. Hay una mención ahí en la exposición de motivos y se acabó. No hay una definición puntual que establezca los criterios para la asignación y los parámetros de cuánto corresponderá de la renta petrolera al Estado mexicano y a los contratistas privados que sean objeto de asociación, de permisos, de licencias en este caso. Por eso nosotros hemos insistido desde un principio en que en el artículo 3 se incorpore una fracción 19ª que defina qué es la renta petrolera, entendida como el monto equivalente al valor de los hidrocarburos, al valor total de los hidrocarburos, menos los costos razonables de su extracción, conforme a las mejores prácticas de la industria e independientemente de su consistencia con los costos efectivos del contratista o asignatario en cuestión. ¿Por qué hablamos de un costo razonable? Porque consideramos que es importante que se establezca con claridad, también en esta ley, la estimación respecto a los estándares que establecerá la industria y la propia ley para definir, por ejemplo, la deducción de costos, lo cual tiene que ser resultado de una estimación general y no de la estimación propia que haga cada uno de los particulares. Esto con un objetivo elemental: evitar que las ganancias que obtengan los privados no se disfracen de costos de producción o en la deducción de impuestos. Ya aquí el senador Mario Delgado puso el ejemplo de cómo este fenómeno de sobreestimación de costos llevó a países como Kazajstán o Ecuador a que con esta sobreestimación pues solamente se pagaran entre el 2 y el 5% de las contraprestaciones que correspondían al Estado, porque los concesionarios, los particulares, disfrazaban y sobreestimaban los costos que se les permitía deducir. Y por eso hay que plantear, lo dijo también el senador Mario Delgado, un índice de ahorro claro para evitar la manipulación de la información que generen los particulares. Existan reglas claras desde el propio órgano regulador para definir la renta petrolera sobre el valor real y que además se compartan los riesgos con los particulares y no, como se plantea en este dictamen, se posibilite el camino para disfrazar las utilidades, ya sea con el incremento de costos artificialmente o en la deducción.
Simplemente hay que ver el tipo de deducciones que en materia de hidrocarburos pueden establecer los contratos de utilidad compartida y los contratos de producción compartida. Aquí se establece como deducibles las regalías efectivamente pagadas, la contraprestación correspondiente a la recuperación de costos, el 100% del monto original de las inversiones para la exploración, el 25% del monto original de las inversiones para desarrollo y extracción de yacimientos de petróleo o gas natural. Se deduce también el 10% del monto original de las inversiones en oleoductos, gasoductos, terminales o tanques de almacenamiento, y se les permite además deducir los costos y gastos efectivamente pagados, además de los derechos por utilidad compartida o los derechos de extracción de hidrocarburos. Es decir, hay un paquete de deducciones que además se les permite, generándoles facilidades para poder deducir en años posteriores al ejercicio fiscal estas deducciones que no hayan podido comprobar con oportunidad. Y si a eso le sumamos el régimen de privilegios fiscales que se les otorga a los contratistas particulares, en donde hay tasa cero del IVA, donde la regalía en promedio es del 14%, muy por debajo de los estándares internacionales, o se les permite el régimen de consolidación para que subsuman sus pérdidas en otras empresas, pues genera no solamente una condición de desigualdad frente a Pemex, sino particularmente permite la evasión de las responsabilidades en el pago de las contraprestaciones y regalías que les corresponde. Como también se les va a permitir, y decían que había que compartir los riesgos con los privados, se les podrá garantizar a los particulares recuperar los costos de exploración fallida y deducirlos hasta que obtengan una exploración exitosa. O sea, de que ganan, ganan. Y yo no entiendo por qué no solamente no se comparten riesgos, sino porque además de compartir la renta petrolera, generar un régimen fiscal privilegiado, el Estado mexicano deba asumir los costos de los riesgos que corresponden asumir a los particulares. Por eso es importante garantizar y definir con precisión un porcentaje de las contraprestaciones que corresponden al Estado mexicano, por lo que hemos propuesto en el artículo 6º, referente a los contratos de licencia, o en el artículo 11º, los contratos de utilidad compartida, que se establezca con claridad que la contraprestación en favor del Estado mexicano no podrá ser menor al 80% del valor total de los hidrocarburos, con lo cual se garantiza no solamente información clara y transparente respecto al ejercicio de los contratos y los objetivos para los que fueron establecidos, sino que da certeza del destino que tendrá la renta petrolera que no han querido ustedes definir en este dictamen para poder manejarla con absoluta arbitrariedad y discrecionalidad. Y por eso también, finalmente, proponemos que en el artículo 15, en donde se establece el propósito de permitir al Estado mexicano capturar la rentabilidad extraordinaria que en su caso genere la extracción de hidrocarburos, establecer un mecanismo que también dé certeza, un mecanismo de ajuste que solo será aplicable en beneficio del Estado, por lo que en ningún caso aplicará para reducir las contraprestaciones que le corresponde entregar a los particulares al Estado mexicano. Todo mundo ha hablado aquí durante semanas de la renta petrolera, que no se va a entregar, que no se va a compartir, pero simple y sencillamente al momento de la definición puntual no fueron capaces de incorporar una definición clara en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos,
lo que habla no de una omisión por descuido, sino una omisión inducida de manera deliberada para permitir el manejo discrecional de la renta que hoy corresponde y a la que tenemos derecho todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senador Alejandro Encinas.